Libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1, le vamos a dar lectura y dice la Biblia: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Así como estamos de pie, pues vamos a orar y vamos a pedirle su ayuda a Dios. Bendito Dios, gracias. Gracias por cada una de las alabanzas, Señor Jesús. Por tu presencia, gracias, mi Dios. Síguenos acompañando, síguenos visitando, síguenos ayudando, Jesús. También gracias, Padre, por la Biblia que tenemos en las manos. Gracias también. Gracias también por abrir el entendimiento, Señor Jesús. Gracias por comprender las verdades bíblicas. Gracias por enseñarnos. Y también gracias por cada uno de los presentes, Señor Jesús. Muchas gracias. Bendícenos. Que hoy sean abiertos los entendimientos, mi Dios, para que esto que se hable se comprenda, Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. ¿Qué es lo que tratamos al predicar esto? Muy sencillo. Lo que se trata es quitar todo disfraz del enemigo para que las verdades bíblicas se dieran a conocer. Ese es el plan. ¿Y por qué te lo predico? Porque en muchas iglesias evangélicas que aparentemente creen en Cristo, el 6 de enero, ahí están comiendo su pan de rosca. Por eso te lo predico. El 6 de enero, es cierto, muchos de los evangélicos no tienen a los 3 magos, no son idólatras, no tienen un cromo, un almanaque, no tienen un ídolo ahí en la pared, pero sí dentro del corazón juguetean con el enemigo, porque si en la empresa, el patrón, los compañeros, en la escuela, el profesor, los compañeros de la escuela, o en la colonia, o tu propia familia, papá, mamá, etcétera, vente y así entre juego, ahí están compartiendo, y que me tocó el muñequito, y que a ti te toca el próximo año, y la verdad, el Hijo de Dios no participa en esa basura. Así que por eso te hablamos esto, y aquí dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, luego dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cuántos? Unos magos. No dice 3, tampoco dice 2, dice unos. Y la palabra unos es plural. Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 15, 20, 30, 40, puede ser 50. Y como no dice allí cuántos, sino dice unos, pues es imposible que yo les diga, son 3 magos, porque les mentiría. Entonces, unos, y para poder ver este texto, vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 2, para ver esa palabra unos, ¿cuántos son? Segunda de Reyes 2:23, dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, subieron unos muchachos. También dice la palabra unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, 24. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Quiere dar a entender que la palabra unos aplica a 5, 10, 20, 30, 40, 50 o más. La palabra unos aquí dice que despedazaron a 42 de los muchachos. Volvemos a Mateo capítulo 2, versículo 1. Y dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente. ¿De dónde vinieron? Del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Por dónde está el oriente? Aquí, ¿por dónde está el oriente? ¿Por acá? Así es. ¿Por dónde sale el sol? Bueno, por allá está el oriente. Es fácil. Nada más pones tu mano derecha, donde sale el sol, oriente, y en tu frente está el norte. Atrás de ti está el sur, y en el costado está el poniente. Es algo sencillo. Bueno, en Jerusalén, al oriente, se encuentra Babilonia, que está a 750 kilómetros en línea recta.
y a 1330 kilómetros tomando el camino del río Éufrates y viniendo por el Líbano. Se cree que fue el camino que tomó Nabucodonosor cuando sitió y tomó y llevó cautivo a Judá. Esa distancia, vamos a ver Esdras capítulo 7, versículo 9. Vamos a ver cuánto tiempo le duró a Esdras. Esdras 7, versículo 9. Dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes del quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Halló gracia Esdras y les dijo: váyanse a su tierra, y les dieron la libertad. Y acá dice, el día primero del primer mes comenzaron a partir, y llegaron a Jerusalén al primero del quinto mes. Es para que nos demos cuenta la distancia que hay entre Babilonia y Jerusalén. ¿Por qué les muestro esto? Porque es la misma distancia que caminaron los magos. Es el mismo camino, es la misma distancia y posiblemente el mismo tiempo. ¿Por qué el mismo tiempo? Porque no vinieron en avión. ¿Verdad que no vinieron en avión? ¿Se quitaron allá de Babilonia en avión y llegaron a Jerusalén? No. Tampoco en autobús, tampoco en lo moderno, carros. Vinieron en un elefante, un caballo y un camello. ¿Así es? No, no es así. Posiblemente vinieron solamente en camello, por causa de la distancia. Ahí en la Biblia cada quien tiene los mapas. Tú te das cuenta de Jerusalén y te das cuenta Babilonia, y hay un desierto que divide Babilonia de Jerusalén. Y te acabo de decir que ese desierto es 750 kilómetros en línea recta, o 1330 kilómetros tomando el río Éufrates, viniendo por el Líbano y entrando a Jerusalén. ¿Cuánto tendrá de aquí a México? No te puedo decir. ¿Cuánto tendrá de aquí a Villahermosa? Son distancias para que te des cuenta de dónde se movieron esas gentes para ir hasta Jerusalén. ¿Qué otro se encuentra al oriente? Bueno, al oriente está Ur de los Caldeos. En Génesis capítulo 12, versículo 1, dice que Dios le habló a Abraham y le dijo: salte de tu parentela y anda al lugar que yo te voy a mostrar. Por algo Dios no quiso que Abraham se quedase en Ur de los Caldeos. Dios lo sacó de ese lugar. ¿Qué otro hay al oriente? Bueno, al oriente también está Nínive. Al oriente, un poquito hacia arriba, está Nínive. Bueno, en el tiempo de Jonás, aparentemente en el 844 a.C., llegó Jonás a Nínive y se salvó de una destrucción. Pero unos 200 años más adelante, en el año 612 a.C., volvió a multiplicarse la maldad y Dios destruye Nínive. ¿Por qué habrá destruido Dios a Nínive? Porque había mucho pecado. Por algo los destruyó Dios. Entonces vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Qué hay al oriente? Lo acabo de decir: Babilonia, Ur de los Caldeos, Nínive, Asiria, que está por este lado. Todo ese lugar, gente pagana, gente impía, gente que no conocía a Dios. Pero de allí salieron unos magos para ir hasta Jerusalén. ¿Qué es lo que había en esas tierras? Libro de Daniel capítulo 2. Dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Pues es normal, ¿sí? ¿A quién más iban a llamar? Tenía un sueño el rey y rápidamente llamaban. Pues no había profetas de Dios, no habían sacerdotes de Dios, porque es una tierra pagana en Babilonia. Tenía que llamar a magos, eran sus consejeros. Llamaba a magos, llamaba a sus astrólogos, llamaba a sus encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Bueno, cuando estos magos vienen del oriente, ¿qué es lo que hay en el oriente entonces? Eso es lo que hay: magos, astrólogos,
encantadores, caldeos, adivinos, y en otra parte dice sabios, pero no dice llamó a un santo o vinieron santos para ver a Cristo. O en el oriente había santos, en el oriente estaba el pueblo de Dios, en el oriente había profetas, en el oriente había una colonia o un pueblo o una ciudad que amaba a Dios y que servía a Dios. No había eso. Al oriente solamente había gente pagana, que sus consultas es magos, astrólogos, encantadores y caldeos. ¿Quiénes fueron a visitar a Jesús? Pues ella dice, y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Claro, esa es la respuesta. ¿Qué es lo que hay allí? Idolatría, brujerías, hechicerías, costumbres abominables, etcétera, etcétera. Y en Deuteronomio 18, 9 al 14, y aquí nos muestra que Dios está en contra de todo esto, porque Él sabe que es pagano. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Advertencia. 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, y acá te dice, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, y allí está la palabra, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti. ¿Le agrada esto a Dios? No. Si le agradara, pues que me lean mi mano. Iría yo con personas que me lean la mano, si le gustara a Dios. Iría yo para consultar la bola, la ouija, las cartas, el café, los lápices, la limpia y muchas cosas más. Pero no le agrada eso a Dios. ¿Por qué fueron los magos del oriente entonces a Jerusalén? Vamos a ver por qué. Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Por qué vinieron los magos del oriente a Jerusalén? ¿Realmente fueron a adorar? Aparentemente sí fueron a adorar. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno, pues ¿dónde nació Jesús? ¿Nació en Jerusalén o nació en Belén de Judea? ¿Dónde nació Jesús? ¿Y por qué la estrella los llevó a Jerusalén? A lo mejor se le gastó la gasolina a la estrella. Se le acabó la gasolina a la estrella, ya no voy para Belén, hasta acá me quedo. Y se quedó en Jerusalén. Ah, no es así. ¿Por qué entonces fueron a Jerusalén y no fueron a Belén de Judea? Ah, aquí está. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hay un rey que se llama Herodes, y vienen los magos y le dicen, ¿dónde está el rey de Jerusalén? ¿Qué le estaban haciendo a Herodes? ¿Lo estaban molestando? ¿Lo estaban inquietando? Como que lo estaban punzando, ¿no? Él es el rey y le dicen, ¿dónde está el rey de Jerusalén? Porque venimos a adorarle. La astucia de Herodes. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pues ¿cómo no se va a turbar? Si él es el rey y le preguntan, ¿dónde está el rey? Pues es normal, se tiene que turbar. Aquí dice, porque su estrella hemos visto. ¿Desde cuándo los hijos de Dios se guían por estrellas? ¿O en qué parte de la Biblia nos dice eso? Para que hagamos lo mismo. ¿Desde cuándo los hijos de Dios se guían por las estrellas? Yo soy Virgo, yo soy Géminis, yo soy Piscis, Aries. ¿Desde cuándo nos regimos por el zodíaco? ¿O eres de los que te gustan escuchar la radio? Ah, me dicen que yo no salga hoy. ¿Desde cuándo te riges? ¿O en el periódico o en la revista? ¿Te gustan los signos zodiacales? ¿Te riges tú por eso? Posiblemente. Si tú no eres cristiano, posiblemente te rijas por eso y hasta le tengas temor. Pero a un cristiano no. Ahora, ¿dónde en la Biblia nos dejamos guiar por estrellas? No hay. El plan es picar al rey. ¿Eso es lo que trataba el diablo? Molestar al rey para que el rey mande a matar a Jesús. Eso era el plan del diablo. Vamos a ver. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 7.
dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Será que los magos eran siervos de Dios? ¿Ya estaban convertidos? No, porque vinieron del oriente. Pero aquí me dice que no hará nada Jehová el Señor, no iban a ser Cristo nada más, porque sí, se lo tenía que revelar a sus siervos, los profetas, y en este caso los magos no eran sus siervos. ¿A quién se lo reveló entonces Dios? Porque dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Vamos a ver a quién se lo reveló Dios. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25, vamos a ver a quién se lo revela Dios. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Qué diferencia! Versículo que sigue, 26. Y le había sido revelado, a él sí se lo reveló Dios. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. 27. Y movido, acá sí dice quién lo movió. No se guió por una estrella. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley. 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Se cumple Amós, capítulo 3, versículo 7. No va a hacer nada Dios sin que se lo revele antes a sus profetas. Esa revelación no se lo dio a los magos, porque los magos no son sus profetas, ni son el pueblo de Dios. Pero sí se lo reveló a un siervo justo, recto, lleno del Espíritu Santo. Allí en Lucas capítulo 2, versículo 36, dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. 37. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Una mujer santa, una mujer pura. Por eso que se lo reveló Dios. 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Antes que Dios haga algo, se lo revela a sus profetas. Otro más. Lucas capítulo 2, versículo 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de noche sobre su rebaño. 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con todos, para con los hombres. ¿Quién se lo reveló a los pastores? ¿Verá que hay diferencia? ¿Cómo las religiones hoy día? Es que los magos son de Dios. ¿Desde cuándo los magos son de Dios? ¿Desde cuándo un hechicero es de Dios? Bueno, será de Dios cuando se arrepienta de su hechicería, será de Dios cuando se arrepienta de su magia y se convierta a Cristo. Bueno, ahora es de Dios. ¿Cuántas congregaciones evangélicas, presbiterianas, bautistas, pentecosteses? Ni vais a decir esto que estoy predicando, porque es una explosión para ellos.
Es de Dios los magos, hermano. ¿No ve que le llevaron incienso, mirra y oro? Le llevaron su regalito a Jesús. Por eso es que son de Dios. Bueno, ¿y desde cuándo? Un mago, un astrólogo, un hechicero, un brujo. Es de Dios. Quítalo de tu mente, ¿verdad? En Dios te lo digo. Desarráigalo y date cuenta que antes que haga Dios algo, se lo revela a sus siervos. Nunca hace Dios nada más porque sí. Siempre se lo revela, pero no va a buscar a un mago, a un astrólogo, a un hechicero, va a buscar a sus siervos. A uno que está lleno del Espíritu Santo, a uno que está viviendo una vida en santidad, a ese se lo revela. Volvemos a Mateo, capítulo 2, versículo 3. Dice: oyendo eso, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Vuelvo a decir, si está escrito que en Belén de Judea ahí había de nacer el Cristo, ¿qué fueron a hacer a Jerusalén? Y te das cuenta que esa estrella fue guiada a Jerusalén para picar a Herodes, y Herodes se levante. Qué astuto es el enemigo. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 12, que cuando la mujer dio a luz, el dragón lo persiguió para querer matar a la criatura. Aún está profetizado. Los guían a Jerusalén, se molesta Herodes y manda a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Cuál era el plan del enemigo? Mato a este y se acabó ya el problema. Ya no hay Salvador, ya no hay vida eterna, ya no hay quien forme el camino hacia la salvación. Muy astuto el enemigo. Versículo 6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. 8. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Qué mentiroso es el diablo. ¿Tú crees que el rey Herodes iba a ir a adorar al rey Jesús? Llama a sus sacerdotes: oye, ¿dónde van a nacer el Cristo? Agarran la escritura. La Biblia dice en Isaías que en Belén de Judea van a nacer el Cristo. Ah, correcto, gracias. Sacerdotes, gracias, muchas gracias. Ahora vengan magos. Donde van a nacer la criatura es en Belén de Judea. Les suplico que vayan allí y averigüen con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Por favor, localícenlo lo más pronto posible. Me interesa adorarlo, me interesa saber quién es él, porque es el rey de Jerusalén. ¿A qué iba a ir Herodes a ese lugar? A matar a la criatura. Eso es lo que tenemos que entender. El diablo por todos los medios siempre ha querido destruir. Cuando Dios puso a Adán y a Eva dentro del huerto de Edén, los engañó y para fuera del huerto de Edén. El diablo ha sido el causante. Ese lugar precioso que Dios le había dado al hombre, por causa de una tentación, fueron sacados de ese lugar. Es lo que quería hacer el diablo con el mismo Cristo. Seguimos leyendo. 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ya no dice bebé, dice niño. Y en los pesebres que hacen los católicos, ponen a José, ponen a María, ponen a Jesús, ponen al borreguito, al burrito, al chivo, a la vaca, y creen que los magos llegaron cuando nació Cristo. No. Cuando los magos llegaron a Belén de Judea, Jesús y María ya no estaban en el pesebre. Ellos ya estaban con algún familiar o en alguna casa, y cuando los magos llegaron hasta Belén de Judea, se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Qué edad tenía el niño? Mínimo de 2 años.
posiblemente 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año. No sé qué tanto tiempo tendría, pero ya no estaba en el pesebre. Llegaron hasta donde estaba el niño. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Solo porque dice oro, incienso y mirra, pero dicen, es que cada mago llevó una cosa, por eso que son 3. Pero es mentira. La Biblia no dice que sean 3. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este es el punto, este es el texto que cega a las religiones. Es que Dios les reveló. Es una revelación que recibieron los magos. Que no regresasen por el mismo camino, sino que se fueran por otro camino. Este es el texto que confunde a las religiones. Dios les dio una orden, claro, desde luego. Les dio una orden, les digo, no regresen por el mismo camino. Y los magos obedecieron. Pero no porque los magos fueran de Dios. Se fueron por otro camino y regresaron a su tierra por otro camino. 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, miren la diferencia. A los magos recibieron una orden, pero aquí la diferencia es, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, ¿qué diferencia? Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. No lo quería adorar, sino que más bien Herodes quería matarlo. 14. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Amén. Dios te bendiga. Este es un tema muy discutido, donde pastores te pelean, te discuten, cuando la verdad Dios revela que los magos no son de Dios. Y te lo vuelvo a decir, porque te predico esto, para que te quites la mente, la idea de que los magos son de Dios. Yo te pido en el amor de Cristo, ten precaución con lo que comes. Estamos hoy día 26. En 10 días más salen las roscas. Y se te olvida este tema y le metes a la idolatría. Un pan que común normalmente cuesta 10 pesos, 15 pesos, te la ponen en una cajita y te cobran 120 pesos. 130, 150. Claro, hay tontos que lo pagan. ¿Verdad en Dios? Toda hay gente inepta. Hay ciegos que le están vendiendo esa basura por 120 pesos y ahí están llevándolo a su casa para compartirlo con su familia y el domingo están levantando las manos hacia arriba. En la noche están orando, en la noche están leyendo su Biblia y no se sienten mal. Para eso te lo predicamos, para que despiertes y si tú estás viviendo una vida cristiana, una vida en santidad, dice 1 Corintios, ¿no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No lo sabes? ¿Que este cuerpo no se puede contaminar con basura? Si tu cuerpo ya es un templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puede ser que vengas a la congregación, levantes las manos, estés leyendo, estés captando, estés entendiendo y digas amén, gloria a Dios, entendí la palabra de Dios y llegas a tu casa y a comer mesa de los demonios. Sacas tu rosquita, la divides, lo comes y te alimentas de Dios y te alimentas de los demonios, de 2 cosas. Desarráigalo. Sé valiente. Un compañero, un amigo, un pariente, papá, mamá, X persona, toma un pedacito, sé valiente. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Gracias. Un pedacito aunque sea,
gracias, no participo de eso. Aunque sea un pedacito, mira, no te va a hacer daño un pedazo. Gracias. Este cuerpo santo, no lo contamines, no le metas basura, no le metas inmundicia, no le metas idolatría. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así que, pues Dios te bendiga. Si lo has entendido, ponlo por obra en el nombre de Jesús. Y si todavía sí quieres participar porque le temes a tu patrón, es que me lo dio mi patrón y si no lo como me va a sacar, pues ¿qué prefieres? ¿La vida eterna o un trabajo pasajero? Es que pobrecita mi mamá me lo dio y pobrecito no se lo pude negar. Pues ¿qué quieres? ¿Vida eterna o quedar bien con mamá? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Padre mío, gracias porque abres la mente, Jesús. Y yo te ruego que ayudes a todo aquel que está en dudas, aquel que no lo ha entendido, aquel, Padre mío, que piensa que los magos sí son del diablo, pero que estos magos sí son de Dios. Ayúdalo, Padre, porque Dios los guió con su estrella, y esa estrella es de Dios. Ayúdalos, bendito Padre, quita toda ceguera, quita todo lo que les está perjudicando a la religión, Señor Jesús. Ayúdalos a comprender, mi Dios. Y te damos las gracias. Amén, mi Dios.